y vamos a hablar de lo que emociona a Dios. ¿Se emociona a Dios, pastor? Fíjese que sí, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué emociona a Dios? ¿Qué mueve a Dios a emocionarse de alguna manera? Veamos lo que dice Sofonías capítulo 3 y verso 17. ¿Lo tiene? Me dice amén. Si no, lo leemos ahí en la pantalla. Dice: el Señor, esta es la Reina Valera contemporánea, el Señor está en medio de ti y te salvará con su poder. Por ti se regocijará y se alegrará. Por amor guardará silencio y con cánticos se regocijará por ti. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias una vez más por la bendición que tenemos, Señor, que es tu palabra. Gracias, bendito Señor, porque a través de ella nosotros podemos caminar en luz, bendito Señor. Porque a través de ella, Señor, nosotros sabemos por dónde es la senda que tú nos estás mostrando. Precioso Dios, yo te ruego que esta palabra venga, oh Dios bendito, a nuestros corazones a hacer esa obra por la cual tú la envías, precioso Dios, y que podamos salir de este lugar no solamente habiendo aprendido algo nuevo quizá, bendito Señor, o recordado algo que ya sabíamos, precioso Dios, sino que tu palabra pueda hacer en nuestros corazones, Señor, eso que tú quieres hacer, precioso Padre, cambiarnos, transformarnos, hacernos personas diferentes, con una mente, Señor, apegada a tus pensamientos y no a los pensamientos del mundo, Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. El diccionario dice que la emoción es un sentimiento muy intenso, puede ser de alegría o puede ser de tristeza. Y los seres humanos, mis hermanos, fuimos diseñados, fuimos creados con estos sentimientos y estas emociones. Los creyentes hemos aprendido que nosotros debemos caminar más por convicción que por emoción, ¿cierto? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces tenemos que tener ese cuidado de que nuestras emociones sean manejadas por el Espíritu de Dios, para que entonces nuestras emociones realmente nos sirvan para algo bueno, porque no es que las emociones son malas. Emocionarse es súper importante, hermano. Sentir emociones, sentir cuando de pronto algo está ocurriendo en nuestra vida que es bonito, y emocionarse, eso es totalmente normal. Sentir tristeza porque algo inesperado o algo que nos ha causado esa congoja viene a nuestros corazones, es totalmente normal. Tenemos sentimientos y eso afecta nuestro diario vivir. De hecho, las emociones pueden llevarnos a nosotros a tomar ciertas decisiones. Las emociones a veces son las que nos dicen: ahora es momento de hacer esto, o ahora es momento de dejar de hacer esto. Las emociones trabajan en nuestra vida para ayudarnos, si son dirigidas una vez más por el Espíritu de Dios, a tomar buenas decisiones. Cuando no hay una guía, entonces es muy peligroso, porque las emociones pueden llevarnos a nosotros a tomar decisiones que no deberíamos. Ahora, nuestro Creador, hermano, también tiene emociones. Dios también se emociona. Y lo vimos en este verso que acabamos de leer, porque no solamente habla de gozo. Fíjese, el gozo es producto de una emoción. Si usted se goza, si usted está contento, eso es una emoción que está sucediendo dentro de usted. Y la Biblia dice que el Señor se goza. La Biblia dice que el Señor, según el verso que leíamos, se llena de alegría también. Y lo expresa precisamente. Y dice que aún danza, fíjese. Usted sabía que Dios danza. ¿Cuántos sabían que Dios danza, hermano? Solo uno sabía que Dios danza. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la palabra, cuando nosotros vemos ahí donde dice: y con cánticos se regocijará
por ti. Esa palabra regocijar es una palabra hebrea que se dice will. Y will significa girar alrededor bajo la influencia de una emoción violenta, dice el hermano. O sea que no es que Dios por ahí está dando vueltecitas así. Dice que Él gira dando vueltas de una manera movido por una emoción violenta. Por eso es que cuando usted ve que David, dice la Biblia, que danzaba con todas sus fuerzas, esa era una muestra de cómo David realmente era conforme al corazón de Dios. Cuando él se regocijó porque la presencia de Dios había vuelto, representada en el arca, había vuelto a Jerusalén, dice la Biblia que él se quitó su ropa de rey y comenzó a danzar y a girar dando vueltas. El hombre estaba emocionado dentro de la convicción que tenía de que Dios estaba en el asunto que él estaba realizando. Usted conoce la historia, lo criticaron y él dijo: eso no importa, yo me voy a hacer más vil porque yo lo estoy haciendo para mi Dios. No me importa si a la gente no le gusta, no me importa si a alguien le ofende mi manera de amar a Dios. Yo amo a Dios. Y él se emocionaba. Entonces imagínese usted a un Dios, porque ¿cuál es la imagen que la gente se hace de Dios a veces, hermano? Un señor así lleno de canas, ¿verdad? Y una gran barba así, sentado en una silla de oro y ahí simplemente viendo a quién castiga. Y a veces la gente piensa que Dios es así, cuando realmente si Dios puso emociones en nosotros es porque Él sabe de qué se trata eso. Y Él mismo tiene emociones. Ahora, la pregunta es, ¿qué emociona a Dios, hermano? Porque vuelvo y repito, las emociones a nosotros nos mueven a hacer algo. Un día emocionados, por ejemplo, usted se casó porque se emocionó. Después se le bajó un poquito, ¿verdad? Ya no se acuerda, ¿verdad? ¿O no? ¿Alguien no se casó emocionado aquí? No levante la mano porque está su cónyuge al lado y no está bien. Pero ¿verdad que movidos por una emoción nos casamos? ¿Sí o no? Algunos movidos por una emoción dijeron: ¿para qué esperar 2 años? Ahora en esta semana nos casamos. Y movidos por esa emoción después tuvieron que lidiar con la emoción esa. Pero la emoción siempre nos va a mover a nosotros a hacer algo. Vamos a ser motivados por la emoción es decir, reaccionamos pues a las emociones. Ahora, Dios también reacciona, hermano. Ahora, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios no se equivoca. A Él no es que las emociones lo van a llevar a hacer algo incorrecto, no. Pero no podemos negar que Dios se emociona. Y fíjese, y vamos a ver a través de la palabra cómo las emociones en un momento dado alteraron una decisión que Dios había tomado. Las emociones lo movieron a Él a tomar una decisión distinta a la que Él había tomado. Una vez más, nuestra mente finita no logrará jamás entender la grandeza de Dios, hermano, pero nosotros lo encontramos acá. Y para nosotros es importante saber qué es lo que emociona a Dios. Porque yo quiero que Dios se emocione sobre mí, porque yo quiero que Dios se regocije sobre mí, porque yo quiero que Dios sea poderoso para salvar no solamente mi vida, sino la vida de aquellos que amo y la vida de aquellos que Dios ha puesto a mi alrededor. Entonces yo quiero saber qué es lo que emociona a Dios, qué es lo que puede cambiar el curso de la decisión de Dios que aún haya tomado sobre algo o sobre alguien. Entonces, número 1. Lo primero que emociona a Dios, hermano, ya sea para algo positivo o para algo que nosotros podemos considerar negativo, es la fe. Veamos un par de ejemplos, uno contrario al otro, que nos muestran que Jesús fue movido por las emociones causadas por el nivel de fe que había en la gente. Mateo capítulo 8, versos 5 al 10. Y veamos cómo la fe abundante emociona el corazón del Señor y lo hace cambiar en su manera de hacer las cosas. Fíjese lo que dice. ¿Lo tiene? Me dice amén.
Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Qué dijo el Señor? Yo voy a ir y le voy a sanar. Pero mire lo que hace el centurión. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, ¿qué hizo? Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, note lo que aquí sucede, porque cuando el Señor escucha lo que este hombre está diciendo, la decisión que Jesús había tomado era que ir a la casa del centurión, que era un militar romano, por cierto, no era israelita, y dijo, voy a ir y le voy a sanar. Ya le había dicho. Simplemente el centurión tenía que decir, ok, vamos para allá. Pero el centurión, reconociendo los principios de autoridad, teniendo conocimiento sobre autoridad, dijo, este hombre al que yo le estoy pidiendo que haga este milagro, tiene la autoridad. Yo no soy digno, yo soy un romano. Yo no debería de ser beneficiario de esto que el Señor puede hacer. Pero le dijo, hey, yo tengo soldados bajo mi autoridad. Yo le digo a los que están bajo mi autoridad, ve para allá y tiene que ir. Y yo sé que tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Así es que tu palabra es suficiente para cambiar la circunstancia, para sanar a ese siervo mío que está gravemente enfermo y que está ahí paralítico. Solamente tienes que decir la palabra. Y nosotros podemos leer y decir, y bueno, Jesús se maravilló, pero realmente no. La Biblia dice que él se maravilló, y yo me lo imagino con una sonrisa en sus labios, diciendo, wow, ni siquiera entre los israelitas yo he encontrado tanta fe. Hágase así como tú dices. Mire qué interesante, porque después usted lo puede leer en su casa. Dice la Biblia que el Señor mismo le dijo, se va a hacer como tú dijiste. Si nota cómo la emoción, lo que causó emoción en el corazón del Señor fue ver la fe. Por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo lo he dicho acá, podemos cantar muy bonito, hermano. Pero si no creemos que se lo estamos cantando al Señor, Él no se agrada así la melodía sea la mejor y la voz que esté sonando sea, qué sé yo, hermano, un barítono. No sé qué es, pero parece que son unos que cantan bien bonito. Entonces, no se trata de cómo nosotros hacemos las cosas, cómo nosotros emocionamos realmente el corazón de Dios. Una vez más, no es con un cántico que suene muy romántico hacia Dios, sino con la fe que usted y yo nos acercamos. El decir, Señor, tú tienes autoridad, yo sé que tú lo puedes hacer, yo sé que tu palabra es suficiente para transformar el corazón de mi familia. Yo sé, Señor, que no son mis regaños ni mis sermones, es tu palabra la que puede hacer la diferencia. Y cuando nosotros decimos eso, entonces el Señor se maravilla y lo que había pensado hacer de pronto puede cambiarlo y transformarlo a nuestro favor. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe causa una emoción en el Señor que lo hace actuar de la manera, fíjese, que nosotros pedimos. Porque una vez más, no es que nosotros le damos órdenes a Dios. Miremos cómo realmente se presentó el centurión. No le dijo, Señor, yo te pido ahora y yo declaro que solamente tienes que hablar y entonces va a suceder. No le dijo eso. Se acercó de una manera muy humilde, reconoció quién era él
y reconoció quién era el que tenía una autoridad mayor sobre él. Y eso es lo que hace cambiar las decisiones que el Señor toma. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, como creíste, así te será hecho. La otra emoción que nosotros vemos referente a la fe es la falta de fe. Eso también emociona a Dios, pero la emoción ya no es en un sentido bueno, por decirlo así, o de excitación, sino que es otro tipo de emoción que lo hace a él actuar de manera diferente. Fíjese, vaya conmigo a Marcos capítulo 6, versos 1 al 6. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Nosotros conocemos a su familia, decían ellos. Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, porque aún sus hermanos no creían en él en ese momento. Verso 5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Verso 6, y estaba ¿qué? Asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fue movido emocionalmente el Señor a no hacer muchos milagros. Note que él hizo por ahí algunos y sanó a algunos enfermos. Ahora, yo estoy seguro que Jesús podía de alguna manera forzar los milagros y decir: no importa, no necesito de la fe de esta gente. De hecho, no necesitó de la fe para hacer los milagros en los que lo hizo. Pero sin embargo, pudo haber hecho otros milagros que él no hizo porque había ausencia de fe. Esto lo sorprendió a él. Esto de alguna manera dice que estaba asombrado, así como lo maravilló un hombre que creía de esa manera y su decisión fue alterada a hacerla como el hombre había creído. Así también donde no hubo fe, él iba dispuesto a hacer un milagro, él iba dispuesto a hacer muchas cosas en la gente, pero sin embargo no lo pudo hacer porque la gente no puso ese ingrediente. No estaban agradando a Dios por la incredulidad de ellos, y a causa de esa incredulidad el Señor no hizo lo que había determinado hacer con esas personas. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber que ambas cosas pueden mover a Dios. Dios, una vez más, no se mueve a través de la lástima. Nosotros no le damos lástima a Dios, hermano. Dios se mueve a través de la fe. ¿Por qué nosotros a veces decimos: wow, es que los que tenemos años de estar en el Evangelio, a veces pensamos y decimos: bueno, es que antes era distinto? A veces hacemos un examen de cómo se manejaban ciertas cosas y decimos: wow, antes, qué sé yo, la gente era como más dispuesta, la gente estaba dispuesta a dejar muchas cosas, la gente en nuestros países, aún algunos lo hacen, pero caminaban, no les importaba si llovía, iban a la iglesia, agarraban un paraguas y si no tenían paraguas. Yo siempre he contado que en Tabasco me sorprendió a mí porque me gustó que llovió, porque nos tenían predicando afuera, hermano, y llovió, entonces nos tuvieron que meter al edificio y ahí estaba un poquito mejor, pero me sorprendió ver que empezó a llover y la gente llegaba no con paraguas,
Llegaban con una toalla, hermano. Eso agarraban y venían corriendo de 2, 3 cuadras para poder estar en la iglesia. Entonces a veces nosotros vemos cómo eso cambia, cómo el mundo ha sido cambiado, hermano. Cómo el materialismo ha tomado control de la gente y aún se ha metido en la iglesia. Y cuando nosotros vemos cómo todo eso ha evolucionado de una manera negativa, pensamos, pero ¿qué pasó realmente? Bueno, lo que sucede muchas veces es que al ver la incredulidad, el Señor no puede seguir haciendo los mismos milagros. Es a través de la fe que nosotros vamos a ver que Dios va a actuar. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Los que cambiamos muchas veces, los que disminuimos en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios, somos nosotros muchas veces. Pero a través de la palabra el Señor nos recuerda y nos dice: yo sigo siendo el mismo. Yo quiero seguir haciendo la misma obra en ti y en tu familia. Solamente tienes que entender que mi mano se mueve a través de tu fe. Es tu fe la que me emociona, no la capacidad que tú tienes, no lo que tú puedes hacer, no cuánto sabes de la Biblia. Es tu fe la que va a mover mi mano y la que va a hacer la diferencia en tu vida y en tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Entonces la incredulidad, si lo pudiéramos decir así, altera las emociones y las decisiones de Dios de una manera negativa para nosotros, porque al fin y al cabo los beneficiarios de los milagros somos nosotros, hermano. Somos nosotros los que nos beneficiamos de lo que Dios hace. Número 2, lo primero dijimos que emocionaba a Dios era ¿qué? La fe, ¿verdad? Positivo o negativo. Asegurémonos que siempre es positivo y creemos en el Señor. Pero hay otra cosa que también mueve el corazón de Dios, que puede alterar una decisión de Dios que Él haya tomado y que no sea de beneficio para el ser humano. Es la humildad. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 21, si quiere vaya ahí, después lo vamos a leer. La humildad es algo que mueve la mano de Dios, hermano. Y en ese verso, primer libro de Reyes, capítulo 21, se encuentra la historia de Acab y de la viña de Nabot. La mayoría de ustedes, ¿cuántos han leído esa escritura? A ver, ok, la mayoría lo hemos leído. Y la Biblia dice que este hombre era un rey, Acab, y a él le gustó un terreno. Le gustó el terreno que pertenecía a un hombre llamado Nabot. Y cuando lo vio dijo: yo quiero ahí sembrar mis legumbres, dijo. Yo quiero ahí poner mi huerto. Me gusta ese terreno. Ahora, él siendo un israelita debería saber que la ley no permitía que una persona vendiera una herencia. Es decir, cuando se recibía una herencia, un israelita no podía ponerla a la venta. No le podía poner ahí un palo y una bandera ahí que decía aquí el realtor lo está vendiendo, ¿verdad? No podía hacer eso. La ley no le permitía que él vendiera su heredad. Y este rey, conociendo la ley, porque todo israelita conocía la ley, va con Nabot y le dice: véndeme tu terreno. Es más, si quieres yo te doy uno más grande, pero dame este porque yo quiero este. Él ya tenía, pero él quería lo que tenía Nabot. Entonces, lleno de esta avaricia, él se acerca y le dice: yo quiero que me la... Es más, si no quieres otro terreno, yo te doy su precio en dinero. Te pago en dinero, dámela. Y Nabot le dijo: no, esta es la heredad que mis padres me dejaron a mí y yo no te la puedo vender a ti, aunque seas el rey. Y me gustó esa actitud, fíjese, porque no, ay, sí, es el rey, entonces no hay problema, hagámoslo así porque es un grande el que está pidiendo. No, él dijo: esto es incorrecto y así sea el rey el que está diciendo que se debe hacer, yo no lo voy a hacer porque la ley dice que yo no lo debo hacer. Y bueno, usted conoce lo que sigue. El hombre se entristece, se emociona de una manera negativa y se va por ahí a acostarse, hermano, y de repente llega su esposa, que más bien parecía su mamá, Jezabel.
¿verdad? Y cuando llegó y lo vio así todo triste, le dijo, ¿y qué te pasa a ti? Le dijo, no, que Nabot no me quiso vender la heredad y yo quería, y yo lo quería, le dijo así, ¿verdad? Hizo su berrinche. Eso me lo imagino yo, ¿verdad? Y entonces Jezabel, que no era israelita, que era una mujer pagana, mala, le dice, ¿acaso no eres tú el rey? Pero a mí me llama la atención que no le dice, párate y cíñete como hombre y ve tú a arreglar este asunto, sino le dice, yo te la voy a dar. Feminista ella, ¿verdad? Ay, con perdón digo, si alguien me está viendo por ahí. Se levanta y porque algunos tienen un concepto de eso y yo no lo estoy diciendo en mala forma, pero sé que eso se ha manejado, se ha manipulado de una manera terrible. Pero entonces, entre paréntesis, ¿verdad? Llega ella y dice, yo te voy a dar ese terreno. Y se va y entonces le escribe cartas por ahí, busca gente perversa y le dice, ustedes vayan y díganle a los ancianos de Israel que Nabot ha blasfemado en contra de Dios. Entonces, blasfemar en contra de Dios, hermano, ay, ay, ay. Si hoy día se pusiera en práctica eso, hermano, la población sería muy reducida, porque la gente hoy blasfema y a veces nadie dice nada. Pero entonces en ese tiempo, por lo menos en Israel, si se blasfemaba contra Dios, eso tenía pena de muerte. Y la muerte era muerte de sapo, hermano, o sea, a pedradas. Entonces, la Biblia dice que llegaron y convencieron a los ancianos, y entonces los ancianos tomaron a Nabot y lo mataron. Y después le mandaron el mensaje a Jezabel y le dijeron, ya estuvo, ya los sicarios hicieron su trabajo. Y se va ella y le dice, querido Acab, vete y toma la heredad, es tuya, ya te hice yo el milagro. Y entonces este hombre va, pero no contaba con que Dios está viendo todo. Mira, hermano, a mí eso me trae cierta paz, porque yo a veces digo, en el mundo hay mucha maldad. Hay gente haciendo cosas extremadamente malas. La mente del hombre sigue siendo de continuo el mal. Y digo, no es que nosotros seamos perfectos, pero somos redimidos por la sangre de Cristo y estamos en esa regeneración que Dios está haciendo en nuestras vidas y nos está restaurando. Pero hermanos, si pensamos en la maldad del mundo, decimos, realmente esto está difícil. Está feo lo que está sucediendo en el mundo y todo lo que se hace en pro del dinero y todo la avaricia del hombre lo hace cometer unos crímenes terribles, hermano. Pero entonces yo veo esto y digo, pero Dios está viendo, Dios está observando. Y aunque Él en este momento no esté haciendo nada, viene el momento en el que Él va a hacer algo. Entonces, aunque Acab pensó que podía tranquilo tomar la heredad, bueno, Jezabel por ahí, yo me hago el que no vi nada y sé que se hizo algo malo, voy a tomar esa heredad. En lugar de preguntarle a su mujer, ¿cómo la obtuviste? ¿Cuál fue el método que utilizaste? Él no hizo nada de esto, pero entonces Dios, que estaba observando, le manda al profeta para hablarle. Y mire qué tremenda palabra profética le llevó, de esas que a veces uno no quiere oír nunca, ¿verdad? Verso 20 al 22. Véalo conmigo. Primer libro de Reyes 21, 20 y 22. Dice, y Acab dijo a Elías el profeta, y Acab dijo, Elías llega y se encuentra con Acab, y mire la respuesta que le da, o más bien, ¿qué le pregunta Acab a Elías? Le dice, ¿me has hallado, enemigo mío? Y a mí me llamó la atención esto. Porque recuérdese que la manera en que Dios hablaba en ese tiempo era a través de los profetas. No existía predicadores de alguna manera, o no estaba, todavía no había venido Cristo. Cristo es la palabra y esa es la forma en la que Dios habla ahora en nuestras vidas. Pero en ese tiempo los profetas representaban la palabra de Dios. Y mire cómo lo catalogaba Acab. Acab dice, ¿me has hallado, enemigo mío? Es decir,
la palabra de Dios es mi enemiga. Y a veces la gente no puede reconciliarse con Dios porque parece que la palabra fuera el enemigo de ellos. Parece que lo que Dios dice es contrario a lo que ellos piensan. Entonces, cuando él cataloga a Elías como enemigo, está diciendo: lo que tú me vienes a decir es en contra realmente de lo que yo soy. Pero mire lo que sigue diciendo. Dice: él respondió: te he encontrado porque te has vendido, a hacer lo malo delante de Jehová. Es decir, por obtener una heredad, te has vendido, te vendiste. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un hombre que pertenece al pueblo de Israel, y sin embargo te has vendido, has hecho lo malo delante del Señor. Verso 21: he aquí, yo traigo mal sobre ti. Esto era ya Dios hablando. Y dice: y borraré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre. Mire, hasta los que trabajaban ahí la iban a llevar. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Entonces el Señor le dice a Acab, a través de Elías, le dice: mira, eso de que seamos enemigos y tú lo pienses así, bueno, qué bueno que lo piensas así, porque lo que vengo a decirte es que te voy a desaparecer. Todos los varones de tu casa, tu descendencia va a desaparecer. La voy a desaparecer de sobre la faz de la tierra, y aún los siervos tuyos van a desaparecer. Ahora, yo siempre he dicho que el Acab fue un hombre, y no porque lo diga yo, sino porque la Biblia lo enseña así, fue el peor rey que existió en Israel. Fíjese, vaya conmigo ahora al verso 25. Y mire lo que sucede, porque la Biblia dice que Acab, al escuchar el veredicto, se humilla. Él no había sido humilde, pero llega un momento en el que, al escuchar lo que Dios le estaba diciendo, él cambia su actitud y se convierte en un hombre humillado delante del Señor. Y mire lo que dice el verso 25. Dice: a la verdad, ninguno fue como Acab. ¿Quién como Acab? Que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba, lo mandaba a la mujer, y eso lo hacía peor todavía. Verso 26: él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, se convirtió en un idólatra, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió, verso 27, cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Esa era la forma en que ellos demostraban que habían sido compungidos por lo que estaba sucediendo y por lo que les iba a suceder. Entonces, para los que no conocen el cilicio es como esa tela de costal, como cafecita, que si usted la toca, pica. Ahora, la Biblia dice que él se acostó sobre cilicio, es decir, dormía. ¿Alguien ha tratado de dormir en un costal de esos, hermanos? No duerme nada uno. Entonces él humilló su rostro delante del Señor cuando escuchó esas palabras. Mire, él Acab pudo haber tomado una decisión de decir: eso dicen. Porque hay gente que, si uno le advierte algo, se ponen más duros, hermano. Si uno le dice: mira, arrepiéntete, cambia tu vida, acércate a Dios, está mal lo que estás haciendo. Hay gente que, si uno le confronta, o a veces nosotros mismos, cuando somos confrontados, tomamos una actitud rebelde. Regaña a un hijo suyo que anda medio rebelde, y va a ver que en su mayoría se ponen más rebeldes.
Ah, de veras, ah, eso, y ahora así, y ahora no voy a la iglesia, y ahora no hago esto, y ahora, ah, sí, Señor, ya me reprendiste, ah, sí, Señor, ya me dijiste que me vas a castigar, ah, y ahora ya no voy entonces, y ahora ya no te sigo, y ahora ya no oro. Y a veces, hermano, estamos viendo las cosas que están sucediendo y tomamos una actitud rebelde. Sin embargo, Acab no toma una actitud rebelde. Él pudo haber dicho otra vez con Jezabel, ¿verdad? Ponerle la queja, y ahora vieras lo que dijo Dios. Y ahí Jezabel no podía resolver absolutamente nada. Pero contrario a eso, él vino y dijo, no, esto es ya con el Señor. Yo tengo que humillarme. Y siendo él ninguno como Acab, el más malo. Pero mire cómo un acto de humillación, un acto de humildad cambia la manera en que Dios va a hacer las cosas. Verso 28 dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Y yo me imagino que como humano, si yo hubiera sido Elías, y yo voy y le digo, Elías, Acab, esto y esto te va a pasar. Yo como profeta me siento a ver a qué hora le cae fuego. Yo me siento a ver a qué hora Dios le derrama el juicio, hermano. Y aquí voy a ver, y yo voy a presenciar eso. Pero de repente Dios le habla a Elías y le dice, ¿no has visto cómo se humilló? ¿Ya viste cómo se humilló? Así como, no sé, Elías esperando ese espectáculo de cuando Dios trajera el juicio sobre Acab. De repente nota que Dios está cambiando su manera de hacer las cosas y dice, pues por cuanto se ha humillado, porque no le viene a pedir permiso, se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal, de todas maneras iba a venir, porque Dios es justo, sobre su casa. Pero note, dice, porque se humilló. Lo que dije que iba a hacer sobre él, no lo voy a hacer. Él se va a beneficiar de haberse humillado. La humildad siempre moverá el corazón de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, déle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, Dios es movido por la fe, pero también es movido por la humildad. La Biblia dice que el Señor al humilde lo atiende. Al altivo lo mira de lejos. El que confía en sí mismo, el que confía en las cosas que puede hacer o en la posición de autoridad que tiene, siempre se va a dar golpes en la cabeza, hermano. Pero el que dice, yo no soy nada sin el Señor, yo no soy nadie sin Él, y yo me humillo delante del Señor, aun cuando quizá se ha cometido algo indebido delante de Dios, lo que puede hacer la diferencia, lo que puede mover la mano de Dios en una dirección distinta, es nuestra humildad. No es tirarnos simplemente porque podemos hacer esto y decir, bueno, yo también voy a poner un costal y yo también me voy a tirar y yo también voy a hacer una semana de ayuno, y podemos hacer eso pensando que eso es lo que mueve el corazón de Dios, pero no fue eso lo que movió el corazón de Dios. Esas eran actitudes que Acab tomó en base a la humillación, en base a ser humilde y reconocer que había pecado. Eso hace la diferencia. El mundo no verá la mano de Dios si no se arrepiente, si no reconoce, si sigue en su arrogancia de creer que puede hacer las cosas por sí mismo, de creer que no necesitamos a Dios. Si el mundo no hace eso, hermano, lo que ahora vemos nosotros es solamente el principio de lo que va a suceder. Pero el que se humilla puede ver, no importa qué tan malo haya sido, hermano. ¿Alguien aquí fue malo? No levante la mano. Basta ver algunos rostros. No es cierto. No es cierto. Es una broma. Hicimos lo malo, pero hoy estamos aquí. Pero hoy levantamos nuestras manos delante del Señor, y son manos santas, sin ira ni contienda, perdonados, cambiados, transformados. ¿Por qué? Porque reconocimos que éramos pecadores y que necesitábamos a alguien que redimiera nuestras vidas.
Ahora, eso no se debe olvidar. El problema muchas veces es que nosotros lo olvidamos, hermano. Y decimos, bueno, en la conversión yo sí venía mal, pero ahora ya no, yo ya lo logré. No. Eso tiene que ser parte de la vida del cristiano, la humildad, el humillarse, el decir, Señor, es por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu amor que yo soy lo que soy. Si algo bueno tengo, tuve que primero rendir mis debilidades, como hablábamos aquí el miércoles, para que Dios entonces se pueda glorificar en mi vida. Si hay algo que Dios ha hecho, es por Él. Él es el que se glorifica, Él es el que hace la diferencia, Él es el que me cambió, Él es el que me transformó. Si hoy estoy aquí, es por la misericordia de mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, ¿por qué Dios es motivado por la humildad, hermano? ¿Por qué lo motiva? ¿Por qué lo mueve a Él eso? ¿Por qué después de haber dicho, acá ninguno tan malo como es entre los malos? Hay malos, muy malos, recontra malos y acá. Pero se humilla y el Señor dice, no voy a hacer lo que dije que iba a hacer con él. Voy a cambiar mi manera de lo que había pensado con él, no lo voy a hacer. ¿Qué hace? ¿Por qué Dios es motivado? ¿Por qué nosotros podemos de alguna manera hacer que Dios cambie algo que había determinado, hermano? ¿No es cierto que a veces nosotros nos ponemos a pensar en consecuencias? Porque todo pecado tiene consecuencias, hermano. Y a veces quizá nosotros podemos pensar, bueno, pero por ese pecado, de plano que me viene la roña, de plano que me va a venir se me va a venir la noche, tarde o temprano. Y a veces nos pasamos nosotros toda la vida preocupados por algo que va a venir que realmente nunca vino. No sé si a alguien le ha pasado. Yo he hablado con gente que está preocupada por algo que todavía no sucede, porque lo están esperando, están como, no, es que, mire, hay gente que es tan celosa, que está todo el tiempo esperando a ver a qué horas lo van a traicionar. Y está así, y tal vez nunca va a pasar, y está preocupado. Yo a veces le he dicho a gente, mire, ¿para qué sufre ya? Espérese que pase. Si pasa, usted entonces ya lo sufre. Pero ¿qué tal si no pasa y usted está preocupado y está sufriendo desde ahora por algo que tal vez ni va a llegar a suceder? Son sus imaginaciones, son sus pensamientos solamente. Entonces, ¿para qué? Entreguemos todo al Señor y dependamos de Él. Y si algo pensábamos nosotros que por consecuencia venía sobre nuestras vidas, al humillarnos delante del Señor, pueda hacer que Dios en su misericordia cambie lo que había determinado y disfrutemos de la gracia y de la misericordia y del amor de Dios, y aquello malo que nosotros quizá nos imaginábamos que Dios traía, no lo traiga sobre nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios maravilloso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios es motivado por la humildad? Porque nos hace semejantes a su Hijo. Cuando usted se humilla, usted es semejante a Cristo. Hay gente que quiere imitar a Cristo en sus milagros. Ay, ahora vengan para acá, y ahora, y autoridad aquí, y tráiganmelo a mí que yo sí puedo con él. Y quieren imitar a Jesús en sus milagros, pero no lo quieren imitar en su humildad. Y cuando Jesús hizo milagros, yo nunca veo en la Biblia que se abrieron los cielos y apareció el Padre y dijo, este es mi Hijo poderoso. Ah, cómo me agrada verlo hacer milagros. Yo no veo al Padre diciendo eso. Pero yo veo a Jesús llegando, según lo que nos enseña la Escritura, con Juan el Bautista. Y diciéndole, bautízame, en un acto de humildad. Jesús no necesitaba ser bautizado, nosotros lo sabemos. Y Juan el Bautista le dice, todavía le insiste y le dice, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús diciendo, hagamos las cosas como convienen. De esto habrá una enseñanza
para el mundo por el resto de la existencia. Vamos a hacerlo de la manera que conviene hacerlo. Y Jesús, en un acto de humildad, se bautiza. Cuando sale del agua, todos nosotros sabemos, se abre el cielo, viene el Espíritu Santo en forma como de paloma sobre él, y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre se emocionó de ver la humildad de su Hijo. Entonces, hermano, por eso es que a Dios es movido por la humildad de su pueblo. Cuando usted y yo somos humildes, eso toca el corazón de Dios, porque le recuerda a su Hijo amado. No se puede, nosotros podemos también hacer que los cielos se abran, y quizás no suceda literalmente, pero podemos hacer que el corazón de Dios se agrade cuando nosotros somos semejantes a su Hijo. Parecernos a Cristo en su humildad es lo que agrada el corazón de Dios, y es lo que emociona el corazón de Dios al punto de expresarse y de decir algo hermoso a favor de nosotros. Hermano, ¿cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Jesús es el hombre más manso y más humilde que ha existido sobre la tierra. No ha habido otro. Dicen que por ahí Moisés va como en segundo lugar en cuanto a mansedumbre, pero el más humilde fue el Señor. El más humilde fue Cristo Jesús. Y fíjese, es interesante, porque a veces nosotros, cuando hablamos de nosotros mismos o nos piden una biografía, no me recuerdo en dónde me pidieron a mí una autobiografía, y nosotros ponemos: mire, yo estudié aquí, hice allá, y saqué este curso, y yo así, y este es el título que tengo. Y eso es lo que nosotros ponemos, ¿verdad? Porque eso es lo que hay que poner cuando se está qué sé yo, buscando un trabajo, haciendo. Eso ponemos en nuestra autobiografía. Pero cuando Jesús habló de sí mismo, Él se identificó con dos atributos y dijo: de esto aprendan ustedes de mí. Y dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces el Señor dice: aprendan de mí, porque mis atributos son estos. Tenía muchos, hermano. Milagroso, ya todo lo que nosotros hemos hablado. Tremendo el poder que había sobre él. Pero él dice: aprendan de mí no a hacer milagros. Eso los van a hacer, y mayores cosas aún harán. Pero lo que ustedes tienen que aprender es la humildad. Y esa hay que aprenderla, hermano. Por muy humildes que nosotros nos creamos, no lo hemos logrado todavía. Como dijo alguien por ahí, yo escribí un libro, dijo, que se llamaba ¿Cómo yo llegué a ser humilde? Ya eso decía que había orgullo, porque una vez más, hasta de eso se puede ser orgulloso. Ay, hermano, es que yo porque soy bien humilde, hermano, ya eso es orgullo. Entonces, la humildad emociona y mueve el corazón de Dios. La palabra nos exhorta a ser semejantes a Jesús en su humildad. Filipenses 2:3 en adelante dice: no, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: despojarnos a nosotros mismos. Dice: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios se agrada de la humildad, porque nos hacemos semejantes al Señor. ¿Por qué más? Porque la humildad nos califica para ser usados. No califica el más
talentoso, el mejor preparado para ser usado por Dios. Porque Dios usa gente intelectualmente preparada, como también usa a personas que nunca estuvieron en la escuela. No sé si me voy a entender. Es más, en la Biblia nosotros lo encontramos. Tan apóstol fue Pedro, que era un tosco pescador, como lo fue el apóstol Pablo, que era un erudito, que era un hombre preparado. Y lo curioso es que lo que para ellos era fuerte, y esto lo estuvimos viendo el miércoles, aprovecho el comercial, véngase los miércoles si usted puede. Estamos aprendiendo cosas muy interesantes. Y entre ellas hablábamos de esto. Lo que para ellos era fuerte lo tuvieron que rendir en humildad. Porque lo que nosotros tenemos o lo que nosotros sabemos es una fortaleza en nosotros. Y a veces nuestro Dios se puede convertir en eso que nosotros sabemos hacer, o en esa habilidad que nosotros tenemos, o en esas cosas materiales que nosotros tenemos. Eso puede ser una fortaleza, y nuestra confianza ponerla en aquello que nosotros obtenemos o tenemos ya. Pero entonces tenemos que renunciar. Pedro tuvo que dejar las barcas, el negocio, porque era llamado, ¿verdad? No es que tener negocio sea malo, sino que él tenía que dejar todo lo que para él era su sustento en ese tiempo y depender del Señor. Entonces Pablo, que tenía conocimiento teológico y que había sido un hombre preparado, él mismo dijo: todo lo que yo tengo lo he considerado como pérdida, lo tengo como basura, con tal de conocer a Cristo, con tal de que Cristo realmente se forme en mí, y entonces yo no venga a depender de todo lo que sé y de todo lo que tengo, sino que dependo de la gracia y de la misericordia del Señor. Él no decía: ¿cómo no iba a ser yo apóstol con todo lo que yo sé, con todo lo que yo he logrado en la vida? Él dijo: como un abortivo me llamó a mí y me hizo parte de esto. Yo no lo merecía. Yo soy uno de los más malos, dijo él. Entonces rendir lo que nosotros somos, hermano, y ser humildes nos califica para ser usados por Dios. Dios no está buscando copas de plata o de oro, utensilios de oro y de plata para ser usados. Él usa vasos de barro, frágiles, quebradizos, que no se ven muy bien, por más que le pinten ahí recuerdo de El Salvador, o de Guatemala o de México. Todos nuestros países hacemos eso. Por más que los adornen, son frágiles. No hay mucho valor en ellos. Si hubiera tanto valor, no se lo traerían de recuerdo de los países. Pero aunque no estoy hablando en contra de eso, ¿verdad? Gracias por aquellos que me han regalado mis tacitas, y ahí las tengo. Yo también he traído. Digo, no va a ser que ya no le vuelvo a traer nada. A lo que me refiero no es algo en lo que uno invierte un montón de dinero, hermano. Uno no va a los países a decir: le voy a llevar su tacita de oro al pastor. Así, ¿eh? Tiene valor sentimental, pero no tiene mucho valor en sí. Me refiero a la taza. Ya me metí en problemas aquí, pero está bien. Me perdonan ustedes. No tiene mucho valor. Eso es lo que nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Si no soy copa de plata, no soy taza de oro, soy de barro. Pero la Biblia dice que para que la gloria sea solo para Él, Él decidió poner su tesoro en vasos de barro. ¿Sabe por qué usted y yo somos valiosos? Porque Cristo mora en nuestros corazones. Así tengamos universidad y seamos teólogos y conozcamos de muchas cosas y de política internacional y hayamos, qué sé yo, hermano. Nuestro valor no nos lo da eso, porque eso se irá a la tumba juntamente con nuestro cerebro. Pero realmente lo que le pone valor a nuestra vida es que Cristo Jesús mora en nosotros y Él nos dirige. Y eso es humildad.
eso, decir, es Él en mí, solamente Él es el que sostiene mi vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Por qué más? Porque se aprecia más lo que Dios ha hecho. Cuando somos humildes, apreciamos más lo que Dios ha hecho que lo que nosotros hacemos. Porque una vez más, nosotros podemos hacer alarde de lo que hemos logrado, hermano, y no darle la gloria a Dios. Y quedar bien nosotros y que la gente nos admire a nosotros. Pero realmente el pueblo de Dios no es llamado a que lo admiren a Él, sino a que admiren al que realmente es admirable. Porque la gente lo puede admirar a usted, pero eso no lo convierte en una persona admirable totalmente. El admirable es Cristo. Y reconocer siempre y decir, si no fuera por Él, yo no sería quien soy. No hay nada en mí que califique para ser admirable. Es Cristo en mi vida. Por eso es que el Señor se emociona con la humildad. ¿Cómo se obtiene la humildad? Dos cosas. Y con esto voy a terminar. Número uno, a través de la humillación. Cuando a usted lo humillan, cuando a mí me humillan, me tocan algo que se llama orgullo. ¿Cuántos aquí han sido humillados alguna vez? Todos hemos pasado por ahí. Y cuando nos tocan eso, hermano, hay una reacción inmediata. ¿Cómo así? Y empieza como a surgir, pero este no sabe que yo, no sabe ni con quién se está metiendo. Este me tiene así, porque ese es su concepto, pero realmente yo soy así. Y no entendemos que a veces Dios permite esas cosas para humillarnos y que nosotros aprendamos la humildad. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Mire, yo le doy gracias a Dios por la gente que a mí me humilló. En el momento me enojé y saber ni qué pensé ni qué dije, ¿verdad? Y me defendí en una manera humana de reaccionar. Pero ahora entiendo y digo, qué bueno. ¿Sabe qué? Yo les he contado quizá, pero le comentaba a un hermano esta semana de que a mí me dijeron en mi cara, gente como usted no debería dedicarse al ministerio. No me lo dijeron de esa forma, pero eso fue lo que me dijeron a mí. Yo me sentí mal, había más gente alrededor. Me sentí humillado por lo que me habían dicho. Y de pronto no me enojé, pero me entristecí porque venía de una autoridad lo que me estaba diciendo. Pero ahora entiendo que lo que Dios estaba haciendo era moldeando mi vida. ¿Para qué? A veces regresa esa voz una vez más a decirme, tú no deberías de haberte dedicado a ser pastor. Pero el asunto es que no es que yo me dediqué, es que Dios me llamó. Y por su misericordia estoy aquí. Yo mismo he dicho que estaba descalificado para hacer esto, hermano. Pero como no es en mis fortalezas y en mis habilidades que Dios llama, sino es realmente en aquellas cosas que son debilidad para mí, donde Dios se glorifica. No es en las cosas que yo puedo hacer, es en las cosas que no puedo. Donde yo digo, Señor, yo no puedo hacer esto. Él dice, qué bueno, eso es lo que me sirve a mí para glorificarme en tu vida y hacer lo que tú no puedes hacer. Dios trabaja en nosotros a través de la humillación. ¿Lo han humillado, hermanos? Dele gracias a Dios por esa humillación. Dígale, Señor, gracias por haber permitido que esa persona me dijera lo que me dijo, porque me enseñó a depender de ti y no de lo que yo pensaba que yo podía hacer. Porque yo puedo llegar a creerme la octava maravilla del mundo, hermano, hasta que viene alguien y me dice, no me gusta lo que tú haces, no me gusta cómo predicas, no me gustan las cosas los chistes que cuentas. Cuando alguien viene y dice esas cosas, hermano, ahí me recuerda y me ayuda, nos ayuda a todos nosotros a mantenernos humildes, diciendo, Señor, es solo por tu gracia. Sigo siendo una persona llena de errores, llena de un montón de faltas, pero que tú te glorificas en eso, que es mi debilidad, y tú me muestras tu amor, tu gracia y tu misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Número 2,
¿Cómo recibimos nosotros humildad? A través de la adoración. ¿Sabe que la palabra adoración, yo lo he dicho muchas veces acá, pero para aquellos que nunca lo han escuchado, la palabra adoración en griego es una palabra que se dice proskuneo. Y proskuneo es lamer como perro la mano de un amo. Eso es lo que significa adoración. Ahora, cuando la adoración tiene que ver con humildad. ¿Por qué? Porque cuando yo adoro, estoy reconociendo que a quien adoro es mucho mayor que yo, mucho más grande que yo, y yo necesito adorarlo. Es decir, lo engrandezco porque Él se merece esa adoración. Por eso es, hermano, que realmente nosotros no debemos caer en religión. No debemos venir aquí, bueno, hay que cantar, cantemos pues, y cantar simplemente libre, yo soy libre, pero porque no sabemos la canción. Cuando yo estoy diciendo las cadenas del pecado han sido rotas, estoy diciendo Él rompió esas cadenas. Cuando yo estoy cantando, eres Rey de los cielos, eterno Dios, me lo estoy imaginando, hermano. Estoy transportado en mi mente y en mi corazón, y sé que a través del Espíritu Santo yo tengo, a través de Cristo yo tengo ese acceso al Padre y estoy adorando, y eso es un acto de humildad. Hay gente que llega a veces a las iglesias, quizá a veces sin conocimiento, y el tiempo de adoración es el tiempo de la música. Bueno, está bien, me gusta. Y algunos ni siquiera reaccionan a la adoración. Ahora, adoración es más que cantar y nosotros lo sabemos. Pero hablando del momento de adoración en la iglesia, es el momento en el que nosotros podemos humillarnos. Los mismos cánticos no hablan de nosotros. La gloria no es para nosotros. La gloria no es, los aplausos no son para los músicos, no son para el que está cantando, son para el Señor. El único espectador de la adoración es nuestro Señor. Y cuando usted y yo venimos delante del Señor, le estamos diciendo: nosotros somos pequeños, tú eres el grande, tú eres el único digno de recibir la gloria, el honor, el poder por los siglos de los siglos. Tú eres, Señor, tú eres Dios. En ti está mi vida, en tus manos estoy yo, en tus manos está mi familia, en tus manos yo me entrego totalmente. Eso es humildad. Y eso agrada y mueve la mano de Dios a nuestro favor. Termino con este salmo. Oh Jehová, Señor nuestro, decía David, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Así se veía David al escribir este salmo, diciendo: cuando veo lo que tú has formado, cuando veo la grandeza de lo que tú has hecho, y me veo a mí mismo, digo, realmente somos, mira, hermano, yo no sé por qué hay gente que se cree tanto en este mundo. Yo no sé por qué a veces nos creemos tanto nosotros. Y mire, este no es un mensaje para bajarnos la estima, es para ubicarnos donde estamos nosotros. Porque una vez más, tenemos el valor de tener a Cristo en nuestros corazones, y eso nos hace valiosos delante del Señor. Pero nosotros tenemos que entender cómo se agrada a Dios. Se agrada a Dios creyéndole, se agrada a Dios con fe, y se agrada a Dios siendo humildes. Dios va a hacer que cosas cambien en la vida nuestra cuando nosotros aprendamos a humillarnos delante de Él. Cuando no vengamos delante de Él con demandas, sino vengamos realmente suplicando y diciéndole: Señor, solo tú puedes hacer una diferencia en mi vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Denle un aplauso a Cristo porque Él es bueno. Y le invito a ponerse de pie.